otro rey que vino a cumplir todos los pactos en una perspectiva institucional. Miren, Abraham, David, ¿cuál nos faltarían también? Hay otros dos que todavía no menciono. Que Abraham sería el pacto de la familia, el rey David el de autoridad y gobierno, pero nos faltaría el de la comunión con Dios, pero ese también se cumplió con Abraham. Es doble, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el primero que empieza a hablar con Dios y el primero con el cual tiene un pacto, y con Moisés también para establecer el sacerdocio, ¿sí? Hay un pacto que se hace con Moisés en el desierto, el pacto del desierto, o el pacto sinaítico que le llaman. Elementos dobles que se hacen a través de Moisés y Aarón para ser rey y sacerdote, y que es con Abraham y con el rey David, se va a complementar, y faltaría uno, el de la administración, la economía y el trabajo, que ese se va a cumplir con otro rey. Pero con este otro rey va a haber algo más que se agrega a los pactos, porque si bien los pactos que se hicieron con Abraham, con David, el de que se hizo con Josías, son personales, pero lo que había que redimir era lo institucional o los ámbitos, porque nuestra relación no solamente es personal y ya, porque si fuese nada más personal nuestra relación con el Señor, pues no habría necesidad de reunirnos, ni habría necesidad de hacer adoración como se hace, ni nada. Tenía que haber algo que reuniera a las familias, porque tiene que ser así, familias, para que en colectivo se pudiesen confirmar los pactos personales. Es decir, tenía que haber un pacto institucional para que ahí se pudiesen cumplir los pactos personales. ¿Está bien? ¿Vamos bien? ¿Dudas, preguntas? Hablen ahora o callen para siempre. ¿Vamos bien? Bueno, ¿quién va a ser este rey? Este rey va a ser también debía de reunir un perfil, por eso lo dejé al último, porque sí es necesario que lo entendamos. Inclusive este manual lo voy a modificar porque es muy relevante. Aquí todavía yo no lo consideraba con tanta importancia, pero ahora sí se los puedo decir, es una cuestión de tipo institucional. ¿Quién es esta persona? Esta persona es ni más ni menos que el rey Ezequías. El rey Ezequías es la persona con la que va a establecer un pacto para redimir lo institucional. Los demás, lo personal. Esto sería lo institucional. ¿Sí? Y aquí sí vamos a abrir nuestra Biblia. Si la traen, si no, léanla en su celular, tienen permiso, pero sí me gustaría que trajeran su Biblia así. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí vamos y venimos. Lo pueden hacer en su celular, pero para mí es más práctico hacerlo aquí. Bien, vamos al segundo, y voy a estar leyendo los versículos. En Ezequías está esto, y lo vamos a leer a partir del capítulo 29 del segundo libro de las Crónicas. Segundo de las Crónicas, capítulo 29. Estos ámbitos tenían que redimirse, pero como lo estila el Señor a través de
compromisos, para que él a su vez se viese comprometido. Voy a tratar de hacerlo rápido para avanzar rápidamente. Vean, segundo de las Crónicas, capítulo 29, versículo 1. Comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años, es ya un varón, ya un considerado por su edad como un hombre. ¿Está bien? Bien, ahora, reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. A ver, vamos a entrenarnos ya, vamos a entrenarnos un poco, para que ustedes lo disciernan. ¿Encuentran ustedes aquí, en estos dos versículos, instituciones? A ver, ¿cuáles? Familia, ¿qué más? Gobierno y autoridad. ¿Sí? ¿Alguna cosa más? Ahí es un agregado. ¿Qué edad tenía Ezequías? 25. ¿Cuántos años tenía Josías? Era un. Y ahora este es un. Es la redención de los jóvenes también. Los jóvenes, la juventud tenía que ser redimida y santificada también, a nivel de reinado. ¡Wow! ¡Qué bueno! No se le fue nada al Señor. ¿Vamos bien? ¿Sí? Está bueno esto, ¿no? A mí me emociona mucho esto. Mucho. Bueno, bien. Dice que hizo lo recto, y aquí ya vemos que ese es el perfil. Como el corazón de Abraham, el corazón de David, el corazón de Josías. Ahora ve un corazón recto. Un príncipe, porque era hijo del rey David. Bien. Dice, y vean, en cuanto él entra, inmediatamente que entra a tomar su lugar de rey, lo primero que hace Ezequías, y está en el versículo 3, en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa del Señor y las reparó. Lo primero que hace un rey, reparando las puertas del templo. O sea, como que él lo hizo. ¿Sí? ¿O mandó? No, lo manda a hacer, claro, porque era un rey. Claro. ¿Sí? Y pero como que si se saca su corona. pues sí, sería una misma actitud. Ahora, acuérdense que les mencioné que los pactos, cada cosa que hicieran los hombres de pacto, cada detalle, el padre lo apuntaba e iba a quedar ahí escrito. ¿Sí? ¿Me pueden traer algo de tomar, por favor? Gracias. Ahí, hermano. Sí, Sandy. Sería como la prioridad que Dios dio en Ezequías, debe decir, de restaurar. Sí, los términos de pacto. Acuérdense que también les recomendé que tuviesen una mentalidad de pacto, una mente de pacto. Siempre buscar los términos, siempre buscar la confirmación, siempre buscar los elementos que fuesen las cláusulas de ese compromiso. ¿Está bien? ¿Vamos bien? Bueno, a ver, esto que ya leímos, ¿qué dice? Leímos en el versículo 3. En el primer año de su reinado, ¿qué hizo? Abrió las puertas de la casa del Señor y la reparó. Y algo que hace el Señor en este compromiso es, a ver, como rey, o yo que voy a estar en forma encarnada, y como rey tengo que llegar también a golpear puertas para entrar al templo. ¿Y quién lo hace? Cristo. Cuando dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y el que abre, entraré con él, a él, y cenaré con él, tendré comunión. ¿Por qué dice eso que puede hacer Jesucristo? Porque lo hizo el rey Ezequías. ¿Sí? No es nada más inspiración así porque sí, tiene una razón de por qué. Porque miren, el acusador, que es el diablo, miren, estaba pero atento a cada detalle, para que si se pasase algo por alto, él
pudiese entrar. ¿Sí? Pero bueno, estamos apenas en la elaboración de los términos de pacto. ¿Sí? Todavía no llegamos al cumplimiento de todos los pactos por parte del Señor. Ya llegaremos ahí. Bien. Así es que así va a darse esto. Así, por favor. Muchas gracias. Qué bueno tener una esposa tan hacendosa. Y me dio de lo que quién sabe que se preparó acá. ¿Se puede tomar? ¿Viviré? Viviré. Ah, qué rico. Quién sabe qué hizo, pero está bien. Bueno, sigue diciendo el 4. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental. Ah, el Señor también apunta. Cuando esté el templo listo, voy a hacer venir a los sacerdotes. ¿Quiénes son los sacerdotes hoy? Nosotros, porque somos real sacerdocio. ¿Sí? Y dice, y también van a venir los levitas. ¿Qué hacían los levitas? Adoraban. Eran músicos. Y por ahí ya se empieza a ver en el horizonte la redención de la música. ¿Está bien? Está bueno, ¿no? ¿Sí? Dice después, y les dijo, óiganme, levitas. Además, no se olviden que era un rey. Era un rey el que estaba hablando. ¿Sí? Dice, óiganme, levitas, santifíquense ahora y santifiquen la casa del Señor, el Dios de sus padres, y saquen del santuario la inmundicia. ¿Quiénes iban a sacar la inmundicia de lo que estaba lleno el templo? Ahí dice quiénes. Los levitas. Porque ¿de qué estaba lleno el templo? De inmundicia. Quiere decir que aquí se va a poner este término que el mismo rey Ezequías puso, de que los músicos tanto deben estar santificados y para poder santificar el templo, que después sería el cumplimiento con el rey David de templos hechos, no por manos humanas, sino que nosotros somos el templo del Señor. Entonces, si los músicos están viviendo en inmundicia, en pecado sexual, y pretenden adorar al Señor ministrando la música al cuerpo de Cristo, son como los hijos de Elí. ¿Se acuerdan de los hijos de Elí? ¿Sí? Que tenían relaciones sexuales dentro del templo y tenían imágenes y el Señor los mató en la guerra. Digo, así fue de duro, ¿no? Así era en ese tiempo. Pero hoy hay muerte espiritual, que es peor. Es peor. Entonces, los músicos hoy, si están viviendo en pecado sexual, miren, están condenados a muerte. Mejor, más vale que se cuiden. Más vale que se cuiden. Porque está en un pacto y el Señor lo cumple. ¿Sí? Bueno, seguimos ahí. Dice, saquen del santuario la inmundicia. Porque, y fíjense lo que dice el rey Ezequías, y esto es una revelación. Dice, porque nuestros padres, ¿qué está mencionando? ¿Qué institución está aquí empezando a surgir? Matrimonio y familia. Porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos del Señor nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo del Señor y le volvieron las espaldas. O sea que conociendo y ministrando al Señor, se desviaron y no me interesas, Dios. Y le dio aunque siga aquí, pero estoy de espaldas a ti. Pero ahí está. O sea, podían estar presentes en la congregación, pero llenos de rebeldía y no mirando al Señor, sino dándole las espaldas en un desprecio. Así estaban, ¿sí? Sigue diciendo, dice, y aún, dice, aún cerraron las puertas del pórtico. ¿Cómo lo interpretarían ustedes? ¿Cerraron las puertas de qué? Del corazón. Las cerraron.
para que ya no entrara el rey. ¿Sí? Cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. Porque la lámpara en la Biblia, ¿qué es? El Espíritu Santo. ¿Y qué hicieron los padres? Como aquí lo menciona, contristaron al Espíritu Santo. Por el pecado. Exacto. O sea, el Espíritu Santo ya no estaba ahí presente, aunque estuvieron las lámparas. Sí. Cuando dice desprecio, Ajá. también por pecado, pero también es porque no apreciaron la presencia. Exacto. Cuando dice desprecio es Sí. quitarle valor. Sí, 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 No es También hay pecado. cualquier cosa. Lo tuvieron en poco. Lo tuvieron en poco. Y el Espíritu Santo se contrista. Contristar, miren, es como una hoja de su cuaderno. Están escribiendo cosas útiles ahí, ¿sí? Conocimiento. Pero si la arrancan y la tiran, la hoja sigue siendo hoja. Y lo escrito sigue estando escrito, sigue siendo útil. Pero ¿cómo está? Y echa por ahí. Así le pasa al Espíritu Santo cuando se contrista. Está, pero está hecho a un lado y menospreciado. Y no está, ahí está. Porque Él es fiel. Y nunca quita lo que da. ¿Sí? Pero está inútil, está inoperante por el pecado. ¿Okay? Bueno, dice, apagaron las lámparas, no quemaron incienso. Y en Apocalipsis, ¿qué dice que es el incienso? Las oraciones. No oran. Después dice, ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. ¿Y en qué consistía sacrificar el holocausto? ¿De qué? Sí. De animales. ¿Y qué hacían con los animales? La sacrificaban. ¿Y qué hacían con la carne? Quemaban la carne hasta que se hicieran cenizas. Es decir, dejaban viva la carne. Y la carne estaba presente en el templo. Las obras de la carne, como está en Gálatas, ¿sí? Los celos, la ira, la contienda, los pecados sexuales, etcétera, etcétera. Y la carne ahí presente. ¿Sí? Eso es el significado. Entonces ya no había nada de eso. Es más, los levitas se habían ido a vivir al campo, porque ya no se hacía nada. El templo estaba abandonado, estaba lleno de mugre, de basura, de alimañas, de animales inmundos. Era horrible. Bueno, dice, por tanto, la ira de Jehová, por supuesto, porque empieza a haber enfermedades y muertes y divorcios y separaciones y un montón de cosas por esto, ¿sí? Y le dice, y la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación, mentes turbadas, confundidas, a execración, a ser exhibidos para ser objeto de burla y escarnio. Sí, mira, muy cristianos y andan en pecado, muy cristianitos y andan haciendo y aunque lo hacen en lo oculto, pero Dios sí lo sabe. Eso es execración y escarnio. ¿Y saben quién lo habla eso? Y lo anuncian los diablos, los demonios, ¿saben? Dice, como ven ustedes con sus ojos, he aquí y he aquí, nuestros padres han caído a espada, muertos, y muertos, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto, es decir, fueron llevados a la esclavitud. ¿Hoy de qué será? ¿Esclavitud de qué? De las drogas, del pecado sexual, de la deshonestidad, de la rebeldía, etcétera, etcétera, etcétera. No era muy diferente la situación de esos tiempos a hoy, No era muy diferente. Hoy está así la cosa. Bueno, sigue diciendo, ahora pues, y aquí está el punto, que Dios estaba esperando que saliera de la voluntad y del corazón de Ezequías, cuando dice en el versículo 10, ahora pues, yo he determinado hacer pacto con el Señor, el Dios de Israel. Quiero hacer un compromiso. Dice, para que aparte de nosotros el ardor de su ira.
porque era evidente que estaban sufriendo la ira de Dios. En ese tiempo así estaba la cosa. Bueno, dice, hijos míos. Vean, un rey hablando así, de 25 años. Pero él era así considerado un rey, como un pastor, como un padre, ¿sí? Dice, hijos míos, no se engañen ahora, porque el Señor les ha escogido a ustedes para que estén delante de Él y le sirvan, y sean sus ministros, y le quemen incienso. Fíjense, ¿a quién le dijo el rey Ezequías esto? No, ¿a quién? A los levitas. ¿Y qué tenían que hacer? A ver, léanlo ahí. ¿Qué tenían que hacer? Purificarse. ¿Qué más? Sí, pero aquí en el versículo que leímos, que le sirvan, que sean ¿qué? Sus ministros y 3 cosas. ¿Se dan cuenta? 3 cosas que tenían que hacer. Y vean lo que dice en Hechos capítulo 6. Por eso hicieron los discípulos esto, por el pacto con Ezequías, ¿sí? ¿Se acuerdan que era servir, ministrar y quemar el incienso? 3 cosas, ¿ok? Ahora, en el capítulo 6, cuando escoge los apóstoles a los que serían los diáconos, el apóstol Pedro dice algo muy importante. Cuando los están eligiendo, están escogiendo a los que iban a ser, de los discípulos que iban a ser servidores. Capítulo 6 de los Hechos, versículo, vamos a leer desde el 2 al 4, 2 al 4. Dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Busquen pues, hermanos, de entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, que era el perfil que tenían los apóstoles. Bien, y dice, y nosotros, los ministros, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Es lo mismo. El quemar incienso o la oración, el ser ministros, y dijimos, ¿y qué más? El quemar incienso y que sirvan. Sirviendo, ¿cómo? Enseñando la palabra. ¿Se dan cuenta? O sea, no fue un caprichito de los apóstoles el que hubiera los servidores en la congregación. Está dentro de un pacto, que haya diáconos, ancianos. No es un resultado de la organización humana, es por un pacto, y fue con el pacto que se hizo con Ezequías. Regresamos al de Crónicas. Muy bien, dice después ahí en el versículo 12, entonces se levantaron los levitas, Mahat, hijo de Amasai, Joel, hijo de Azarías, puros papás e hijos, todos levitas. Es decir, aquí se están levantando generaciones de músicos, ¿sí? Generaciones. Y bueno, después de leer todos los que están ahí, hasta el versículo 15, dice, estos reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras del Señor para limpiar la casa del Señor. Dice, ¿y cuáles eran las palabras del Señor? No habían leído la Biblia. Entonces, porque ¿qué estuvo haciendo el rey Ezequías? Estuvo profetizando, ¿sí? Eran palabras proféticas, las palabras del Señor. Y ahí hay algo más, pero no voy a entrar tanto en detalle, nada más eso es suficiente. Dice el 16, y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla. Ahora entran los sacerdotes, entraron los levitas,
ahora también entran los sacerdotes, ¿sí? Dice, entraron los sacerdotes dentro de la casa para limpiar, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo del Señor al atrio de la casa del Señor, y de allí los levitas la llevaron fuera al torrente de Cedrón. Es decir, que llevaron todas las cosas inmundas que encontraron, toda la inmundicia, y la echaron al río. ¿Y qué dijo Jesús? Que de su interior correrán y fluirán. ¿Y quién es esos ríos de agua viva? El Espíritu Santo. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Nos redarguye de pecado, de juicio y de justicia. ¿Por qué el Espíritu Santo y Jesús pueden hacer eso? Por el pacto con Ezequías. Porque los sacerdotes y levitas llevaron la inmundicia al torrente de ese río. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? ¿Vamos bien? Está buenísimo. Yo no me canso de leer esto. De veras, cuando yo esté allá en Israel, el Señor allá, uno de los que voy a ir a saludar y abrazar va a ser al rey Ezequías, si se deja. Yo creo que sí, ¿no? Decir, qué bueno estuvo eso, buenísimo. Bueno, seguimos leyendo, dice 17. Comenzaron a santificarse el día primero del mes primero, y a los 8 del mismo mes vinieron al pórtico del Señor, y santificaron la casa del Señor en 8 días, y en el día 16 del mes primero terminaron. Entonces vinieron al rey Ezequías y le dijeron: ya hemos limpiado toda la casa del Señor, el altar del holocausto y todos sus instrumentos, y la mesa de la proposición con todos sus utensilios. Asimismo, hemos preparado y santificado todos los utensilios que en su infidelidad había desechado el rey Acaz cuando reinaba. Y aquí están delante del altar del Señor. Cada cosa tiene su significado, pero ya nos llevaría mucho tiempo estudiar cada cosa. Bueno, dice después, y presentaron, y levantándose de mañana, el rey Ezequías reunió a los principales de la ciudad y subió a la casa del Señor. El rey fue al templo y presentaron 7 novillos, 7 carneros, 7 corderos y 7 machos cabríos para expiación por el reino, por el santuario y por Judá. Y dijo a los sacerdotes hijos de Aarón que los ofreciesen sobre el altar de Jehová. ¿Esto qué iba a significar? Que la carne de estos animales que están aquí descritos, cada uno son tipos de pecados que el hombre puede cometer en la carne, ¿sí? Cada uno de ellos. No hay mucha claridad en eso, pero seguro está que significan los pecados de los que es capaz de cometer el hombre. ¿Está bien? Dice después, asimismo, y esparcieron la sangre sobre el altar. Asimismo mataron los corderos y esparcieron la sangre sobre el altar. Y esto del sacrificio del cordero iba a que también fuese sacrificado un cordero. Ya saben de quién se trata. Del cordero de Dios, que es Cristo, exactamente. Dice 23. Después hicieron acercar delante del rey y de la multitud los machos cabríos para la expiación y pusieron sobre ellos sus manos. ¿Y qué hacían cuando ponían las manos sobre los carneros? Confesaban los pecados de la nación. Por eso es algo institucional, este pacto es institucional. Y después de que confesaban los pecados al imponerle las manos al carnero, ¿qué hacían con el carnero? Había uno que no. Lo sacaban al desierto, para que en el desierto se perdiera y allí muriera. ¿Sí? Ese carnero se llamaba Besalel. No se sabe por qué él no sabe qué significa ese nombre, no se sabe. Besalel. Bueno, ese carnero, porque para los judíos el desierto era el lugar
del infierno. Para ellos ese era el infierno y estaba habitado de demonios. Y cuando hacen esto y sacan al carnero de la expiación, ¿qué tiene que hacer el padre también? Mi hijo también va a tener que ser llevado al desierto para ser tentado por Satanás. ¿Cuándo ocurrió eso? En la tentación, en Mateo capítulo 4. ¿Se dan cuenta? No fue porque el Espíritu Santo dije, la voy a probar a ver si es cierto. No, porque era el cumplimiento de un pacto. No hay nada accidental, nada. ¿Está bien? ¿Vamos bien? Seguimos. A la vez estamos aprendiendo un Nuevo Testamento, ¿no? También estamos aprendiendo un Nuevo Testamento también. Buenísimo. Bien, dice después, ya una vez que pusieron las manos en el 24, y los sacerdotes los mataron e hicieron ofrenda de expiación con la sangre de ellos sobre el altar, para reconciliar a todo Israel, porque todo Israel mandó el rey hacer el holocausto y la expiación. Puso también a levitas en la casa del Señor, y los levitas traen sus instrumentos de música, ¿sí? Címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán. O sea, estos instrumentos no fueron nada más porque sí, tenían que pasar por un proceso de pacto, de redención. ¿Qué instrumentos son los que leímos? A ver, ahí están, díganme. Címbalos, salterios y arpas. ¿Y hoy qué son los címbalos? La batería. Son instrumentos de percusión, ¿sí? Ok, ¿qué son los salterios? Ajá, las cuerdas. ¿Y las arpas? El piano, porque el piano es una arpa en un cajón que se le pegan a las teclas. ¿Me explico? Eran los instrumentos que fueron y son parte del proceso de redención para redimir la música, al menos con los elementos para hacer la música. Por eso cuando dicen, es que la batería era del diablo, ¿quién dijo si está dentro de un pacto? ¿Quién dijo que la guitarra? ¿Ves que son eléctricas? ¿Y qué? Eso es tecnología, punto, no tiene nada que ver. Además dice ahí en Habacuc que de las manos del Señor salían rayos de poder. Así es que pues, también la electricidad entra ahí. Eso está bueno también, que salían de su mano rayos, ¿no? Así como algunos héroes del cine, pero este sí es de veras. Bueno, dice después, y fíjense, conforme al mandamiento de ¿quién? De David, un salmista, un vidente que tenía visiones y un profeta, ni más ni menos, ¿sí? El equipo pesado. Dice, porque aquel mandamiento procedía ¿de quién? Ahí dice, léanlo. Procedía de Jehová por medio de sus profetas. O sea, no era tanto del rey, esto era una cuestión de ¿quién? Del Padre. No era el capricho del rey, todo esto lo fue haciendo el Señor y lo fue dando y fue poniendo todo. Dice el 26, y los levitas estaban con los instrumentos de David, y los sacerdotes ahí entran otros, los instrumentos de viento. O sea, ya está toda la orquesta ahí con toda su variedad. Bien, entonces ya una vez que se hizo eso y están ahí con los instrumentos y están todos listos, ¿sí? Con la guitarra, con el teclado, con las trompetas, ¿están listos? Dice en el 27, entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar y dijo, a ver, momento, antes de que ustedes empiecen a ejecutar la música, se tiene que hacer algo primero aquí, en este acto tan espiritual. Se tienen que hacer los holocaustos. Y ya les dije, ¿en qué consistían los holocaustos? En quemar la carne.
Es decir, en el momento que empiece la música, la carne tiene que empezar a quemarse. ¿Sí? Ahí es el momento de que la carne sea incinerada. Después dice, entonces mandó Ezequiel sacrificar el holocausto, y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová, con las trompetas, ya con la música, y los instrumentos de David, el rey de Israel. Y toda la multitud adoraba. A ver, yo pregunto, ¿cuál es el cántico de Jehová? Cristo cantando. En la adoración, ¿qué es la adoración? Mientras se quema nuestra carne llena de pecado y de cosas, el que empieza a cantar a través de nosotros y cantarle al Padre es el Señor Jesucristo. Imagínense qué importante es eso. Sí, ahí dice que la multitud adoraba, sí, y está bien, porque acuérdense que este es institucional. ¿Okay? Es para lo que hoy es el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo, que está Cristo en cada uno de los que está, porque en algunos a lo mejor no está, pero si sí está, el que va a empezar a cantarle al Padre es Cristo mismo. Adorar a su Padre Celestial. Uy. Imagínense esa adoración. No tiene medida, no tiene parangón, una magnitud. Es impresionante. ¿Qué habrá cuando cante el Señor Jesús en la adoración? ¿Qué sucederá? Se muere la carne con toda su podredumbre, con todos sus pecados, con todas las enfermedades, con todo lo que tenga la carne. Ahora, por eso es que los levitas tenían que estar santificados, para que saliera el cántico de Jehová. Ahí. ¿Sí? Dice, sigue después y vamos a terminar esto. Dice, cuando acabaron, dice, y toda la multitud adoraba y los cantores cantaban, versículo 28, y los trompeteros sonaban las trompetas, que las trompetas también se usaban para llamar a guerra contra el enemigo, ¿sí? Dice, y todo esto duró hasta consumirse el holocausto, hasta que la carne se quemó y desapareció. Una vez que la carne quedó acabada, dice, y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todos los que con él estaban y adoraron. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas, que ahora sí, que alabasen al Señor, con las palabras de David y de Asaf vidente. Ahora sí, los cantos de alabanza. Ahora sí es la iglesia alabando, pero ya adoró el Hijo del Padre. Y después de que adore el Hijo, ahora sí viene el pueblo, el cuerpo de Cristo. Dice que alabasen con gran alegría. Y dice que estaban muy alegres y se inclinaron y adoraron. Sigue siendo parte de la adoración. Y respondiendo Ezequías dijo, ustedes hoy se han consagrado al Señor, han consagrado ahora han consagrado al Señor. Acérquense pues y presenten sacrificios y alabanzas en la casa del Señor. Y la multitud presentó sacrificios y alabanzas, y todos los generosos de corazón trajeron holocaustos. Y ahí empieza otra institución que va a ser la economía. Pero bueno. Dice, ¿dónde nos dice?
34 estábamos. Así sus hermanos los levitas les ayudaron hasta que acabaron la obra y hasta que los demás sacerdotes se santificaron, porque los levitas fueron más rectos de corazón para santificarse que los sacerdotes. Bueno, ahí ya fue cosa de que ellos tenían mayor necesidad de consagrarse y lo hicieron. Así pues, hubo abundancia de holocaustos con grosura de las ofrendas de paz y libaciones para cada holocausto. Ofrendas de paz con grosura, o sea, quemaban hasta la grasa de los animales, todo, no quedaba nada. Y quedó restablecido el servicio de la casa del Señor, ¿ok? O sea, aquí ya las reuniones que hoy hacemos no son un capricho que nos reunamos, es dentro de este pacto. Que se haga el servicio en la casa del Señor, tanto en estos templos que son el Espíritu Santo, como hoy una construcción. Dice, y se alegró Ezequías con todo el pueblo. Y fíjense al final lo que dice el 36, finalmente, ¿quién hizo esto? De que Dios hubiese preparado el pueblo, porque la cosa fue hecha rápidamente, no se tardaron, lo hicieron bien y de buenas, de buena manera. Va otra cosa más, así va a seguir, como este hombre de pacto va a seguir y seguir y seguir haciendo cosas que el rey Ezequías. En el 31, envió después Ezequías por todo Israel y Judá, y escribió cartas a Efraín y a Manasés, para que viniesen a Jerusalén, a la casa del Señor, para celebrar la Pascua al Señor Dios de Israel. Versículo 1. Y miren, acuérdense que el Señor estaba muy atento a todo lo que hacía Ezequías, para que a él le tocara hacer lo mismo cuando a él le tocara. ¿Qué hizo el rey Ezequías? Ahí dice, lo acabamos de leer. ¿Qué hizo? Léalo. ¿Qué hizo? Escribió cartas. ¿Y qué hizo el Señor en correspondencia cuando él le tocó hacer? ¿Escribió cartas o no? ¿Y dónde están? Las cartas inspiradas por el Espíritu Santo que hasta hoy tenemos, porque estas fueron inspiradas, las cartas de Pablo, de Pedro, de Juan, de Santiago, son esas cartas que él en correspondencia, es decir, ¿qué es lo que estaba aquí el Señor pactando? Que hubiera Biblias. ¿Sí? Por eso este libro nunca ha desaparecido, aunque ha sido el más atacado, pero hasta hoy sigue siendo el más impreso en la historia de la humanidad, el libro más traducido de la historia de la humanidad, el que tiene más escritos antiguos cercanos al tiempo de que fueron escritos, más que ningún otro documento. Hay cerca de 13,000, y se han encontrado ya más, cerca de 13,000 escritos antiguos cercanos al tiempo de Cristo, y además del antiguo pacto con los rollos del Mar Muerto. No hay ningún libro que tengamos hoy que tenga tantas documentación antigua cercano a su publicación como a los hechos que se dieron y que fueron escritos. No hay nada más que como la Biblia. El Señor ha preservado su palabra por estos pactos que Él hizo. ¿Está bien? ¿Vamos bien? Buenísimo, ¿no? No se le olvidó nada al Señor, así como que no los veo muy emocionados hoy. Sí, pero sí les llena de gozo. ¿O estoy yo muy serio? Vean la cara de mi esposita, ella sí está muy contenta. Bien. Bueno, sigue. Dice, además que, aparte de que escribió cartas, ¿qué más hizo? Para que viniesen a Jerusalén, a la casa del Señor, para celebrar la Pascua. ¿Hoy celebramos nosotros la Pascua? No, porque no somos los judíos, y los de Israel sí la tienen que hacer, ¿no? Porque es el programa de Israel que el Señor hizo para ellos. Pero nosotros sí celebramos otra cosa que es muy parecida a la Pascua y que de ahí proviene, y esa es la cena del Señor. ¿Sí? Está pactado. Tampoco es invento
está dentro de los pactos. Bueno, el rey, dice en el 2, y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación en Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo, porque entonces no la podían celebrar. Sí, estamos en el segundo de Crónicas, capítulo 30, y estoy leyendo ahora el número 2. Qué mal está esto. Estamos en la página 15. Es un parrafito nada más del manual. Vamos ahí. Pero como recordarán, yo les dije que iba a ser yo más explícito en esto, porque tiene que ver mucho la familia con todo esto, para que la familia que entiende esto sea realmente bendecida. ¿En serio? ¿En serio? Así es. Bueno, número 3. Porque entonces no la podían celebrar, por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Todavía no, estaban todos por todos lados. Esto agradó al rey y a toda la multitud, que se volviera a celebrar la Pascua. Y determinaron, fíjense lo que hace el rey ahora, hacer pasar pregón por todo Israel. ¿Qué es pregonar? Hablar y todo, ¿verdad? Salir y hablar. ¿Qué se estaba estableciendo dentro del pacto con Ezequías? Que hubiese la predicación a través de, o el evangelismo a través de la predicación, como quieran, ¿sí? Se estaba dando la autorización legal de parte del Señor a que hubiese evangelismo, ¿sí? Dice después, bueno, por todo Israel, desde Berseba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua al Señor Dios de Israel en Jerusalén, porque en mucho tiempo no la habían celebrado el modo que está escrito. Fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían, fíjense el contenido de la carta: hijos de Israel, vuélvanse al Señor, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y Él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. No sean como sus padres y como sus hermanos, que se rebelaron contra el Señor, el Dios de sus padres, y Él los entregó a desolación, como ustedes ven. No endurezcan pues ahora su cerviz como sus padres. Sométanse al Señor y vengan a su santuario, el cual ha santificado para siempre, y sirvan al Señor su Dios, y el ardor de su ira se apartará de ustedes. Porque si se volvieren al Señor, sus hermanos y sus hijos hallarán misericordia. A ver, sus hermanos y sus hijos. ¿Y qué está incluyendo aquí el rey Ezequías a quienes le está dando esta promesa? A familias. Aquí es cuando se está configurando a la institución de la familia para que entre dentro de este pacto, ¿sí? A sus hermanos y sus hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos. ¿A quién tienen cautivos hoy? A muchos hijos de creyentes. ¿Qué los mantendrá cautivos? El pecado, sí, pero sean más prácticos, más realistas de lo que pasa el día de hoy. ¿A las drogas? Sí. ¿A la concupiscencia? Sí. A todo lo que sea que hoy hace que se pierdan los jóvenes, los hijos. Eso. Y bueno, dice, volverán a esta tierra porque el Señor su Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de ustedes su rostro si ustedes se volvieren a Él. Pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín, Manasés, hasta Zabulón, mas se reían y burlaban de ellos. Quedó en el pacto. Porque hoy se burlan de los evangelistas y se ríen de ellos. Sí, ¿verdad? Así es que, pues no hay problema, aguanten. Se van a burlar, está bien, no hay problema. Pero a pesar de eso, que hubo esta burla, en el 11 dice, con todo eso algunos hombres de Aser, de Manasés, Zabulón, se humillaron y vinieron a Jerusalén. En Judá también estuvo la mano de Dios, no otra mano que hay aquí en Argentina, la de veras, la mano de Dios, para darles un solo corazón
para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes conforme a la palabra del Señor. Y se reunió en Jerusalén mucha gente para celebrar la fiesta solemne de los panes sin levadura el mes segundo, una vasta reunión. Y levantándose, quitaron los altares que había en Jerusalén, quitaron también todos los altares de incienso y los echaron al torrente de Cedrón. O sea, todo lo que era idolatría y a dioses falsos, lo sacaron. Sacrificaron entonces la Pascua a los 14 días del mes segundo, y los sacerdotes y los levitas, llenos de vergüenza, se santificaron y trajeron los holocaustos a la casa del Señor y tomaron su lugar en los turnos de costumbre conforme a la ley de Moisés, varón de Dios. Y los sacerdotes esparcían la sangre que recibían de manos de los levitas, porque había muchos en la congregación que no estaban santificados. Está bien. Y por eso los levitas sacrificaban la Pascua por todos los que no se habían purificado, para santificarlos al Señor. ¿Y sabe qué surge aquí? La intercesión. ¿Sí? Porque estaban intercediendo por sus hermanos. Dice, porque una gran multitud del pueblo de Efraín y Manasés, Sacar, Zabulón, no se habían purificado y comieron la Pascua no conforme a lo que está escrito. Mas Ezequías, el rey, la autoridad de gobierno, Ezequías, oró por ellos diciendo, el Señor, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios, a Jehová el Dios de sus padres, aunque no esté purificado según los ritos de purificación del santuario. O sea, podían entrar a las reuniones aunque trajeran algo arrastrando, como es suceder en las congregaciones, y no se puede ni debe excluir a ningún pecador que llegue a la congregación. ¿Por qué? Porque le está permitido entrar. ¿Para qué? Porque han estado intercediendo por él, quien sea, para que sea redimido. Por eso se hace el llamado. O la gente debe tener la experiencia del nuevo nacimiento cuando hay reuniones, pero está bien. Dice, y vean lo que dice el versículo 20, es muy importante. Y oyó, ¿qué dice ahí? El Señor a Ezequías y sanó al pueblo. Cuando Ezequías está haciendo todo esto, el Señor oye a la autoridad y sana al pueblo, lo sana. Es decir, queda establecido en este pacto, va a haber sanidad cuando están reunidos mis hijos. ¿Y hay sanidad? ¿Está bien? ¿Vamos bien? Bueno, 21. Así, los hijos de Israel que estaban en Jerusalén celebraron la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días con grande gozo y glorificaban al Señor todos los días los levitas y los sacerdotes cantando con instrumentos resonantes al Señor. Y habló Ezequías al corazón de todos los levitas. Ahora vean lo que va a hacer él. Que tenían buena inteligencia en el servicio al Señor, del Señor. Y comieron de lo sacrificado en la fiesta solemne por 7 días, ofreciendo sacrificios de paz y dando gracias al Señor, el Dios de sus padres. A ver, ¿quiénes pudieron comer de lo sacrificado? ¿Qué quiere decir? Que hoy el que le sirve al Evangelio puede vivir del Evangelio, puede tomar del Evangelio. El pastor, el que sirva de tiempo completo, puede participar del alimento que se ha ofrecido en sacrificio. El que ustedes escuchan que se queja, que protesta, que exige que se le compruebe que por qué el pastor vive y vive también tiene su forma de cómo, de lo que ingresa por diezmos y ofrendas, es porque está dentro de este pacto. ¿Sí? Números 18 dice, no lo vamos a leer, nada más se los digo, que el Señor da autorización, y eso está dentro del pacto del Sinaí o del pacto con Moisés, que tiene derecho a vivir. Pero él, lo que hace en este caso el pastor, es que él tiene derecho al diezmo de los diezmos, al diezmo de los diezmos. O sea, el 10% del 10%, que en el total es el 1%.
Si alguien sabe de números, me podrá decir si estoy en lo correcto o no. Y así es como debe ser. Obviamente que si es una macrocongregación, ¿cuánto será el 1% de lo que entra? Pero el 99% se queda para el servicio que sea necesario hacer en la congregación. Suficiente para vivir en paz, no con riqueza ni lujo, pero sí en paz, ¿sí? Pero hoy parece ser que muchos ni saben esto, ignoran y critican sin saber, y también aún ahí hay falsos pastores que toman más de lo que deben tomar, ¿sí? Debe ser lo que dice la Escritura dentro de este pacto. ¿Vamos bien? Sí. Seguimos entonces. Bueno, entonces sana al pueblo, versículo, ¿en cuál nos quedamos? 21. 22 dice, 7 días, no, ya seguimos ahí. En el 24 dice, porque Ezequías, rey de Judá, había dado a la asamblea 1000 novillos y 7000 ovejas. Fíjense cuánto dio. Y también los príncipes dieron al pueblo 1000 novillos y 10,000 ovejas. O sea, ¿quiénes son los príncipes? Bueno, uno piensa que si dice príncipes, se imagina hijos de reyes, ¿o no? No, príncipes son principales. ¿De qué? Los principales o los líderes de las diferentes tribus, ¿sí? Los príncipes. Dieron al pueblo 1000 novillos y 10,000, y muchos sacerdotes ya se habían santificado. Se alegró pues toda la congregación de Judá, como también los sacerdotes y levitas, y toda la multitud que había venido a Israel, asimismo los forasteros que habían venido de la tierra de Israel, y los que habitaban en Judá. Hubo entonces gran regocijo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había habido cosa semejante en Jerusalén. Después los sacerdotes y levitas, fíjense lo que hacen los sacerdotes y levitas, puestos en pie, ¿qué hicieron? Bendijeron al pueblo. No los condenaron, no los maldijeron, no los criticaron, no los exhibieron, no los avergonzaron, sino lo que hicieron fue bendecir al pueblo. Y cuando ellos hacen esto, vean lo que pasa. Y la voz de ellos fue oída, y su oración, ¿a dónde llegó? Ahí dice, llegó a la habitación de su santuario. ¿A dónde? Al cielo. ¿A dónde llega la oración en la cual hay bendición de parte de los que sirven al Señor? Llega directamente al cielo.